hipótesis Gaia, por el nombre de la diosa griega de la tierra, equivalente a la Pachamama de los indígenas americanos, considera la Tierra como el mayor organismo viviente, que se autorregula mediante los ciclos de relaciones entre los animales, las plantas y los demás organismos y microorganismos que la habitan, manteniendo una dinámica que ha posibilitado la vida por millones de años. Actualmente, el planeta manifiesta desequilibrios generados por las formas de producción no sustentables que se han desarrollado a partir de la era industrial. Para James Lovelock, Gaia tiene unas células llamadas Homo sapiens que todavía no han encontrado su función en el conjunto del organismo. Se distinguen de cualquier otra célula por su habilidad para modificar los entornos y su habilidad para destruirse entre sí. El caso es que desde hace unos 200 años, ambas cualidades se han desarrollado de manera alarmante. El crecimiento desmedido ha llevado a las Homo sapiens a alcanzar una población de más de 8.000 millones que devasta las selvas, pulmones de Gaia, contaminan los ríos y los mares de su sangre, ensucian el aire de su atmósfera, asfixian la fertilidad de los suelos que son su piel y crean una serie de nuevas enfermedades, entre las cuales están el aumento del efecto invernadero, el crecimiento del agujero en la capa de ozono, el incremento de la lluvia ácida y el calentamiento global, contra las cuales el sistema inmunológico de Gaia nada puede hacer. Hay, sin embargo, algo que podría salvarlas a ellas y a Gaia: la conciencia. Se trataría simplemente de reconocer su dependencia de ese organismo y de utilizar su increíble creatividad para hacer de la Tierra un planeta cada día más bello. Y es una cultura de este Homo sapiens que quiere apropiarse de la naturaleza sin pensar en las consecuencias. Entonces ya se va generando en los estudiantes una visión del mundo distinta, que los va a mover a crear una conciencia que tiene también que ver con una ética del entorno, porque no puede haber vida saludable si el entorno no tiene buena salud, si no hay buena alimentación y si no hay buenas relaciones humanas. Claro. Y eso viene a reforzarnos la idea de que la escuela sí tiene una responsabilidad muy grande. Yo creo que el maestro como tal sí tiene la misión de ser el líder de su comunidad. En general, comunidades urbanas, rurales. Y para ser líder también las autoridades en los diferentes municipios y en las diferentes regiones deben reconocer al docente como una persona que realmente puede apoyar de gran manera, ¿sí?, la sustentabilidad en sus territorios. ¿Y por qué? Yo quisiera saber si los maestros en sus procesos educativos con los niños, con los jóvenes, hacen mención a lo que muchas veces está inscrito en los planes de desarrollo de los municipios. Por lo general los desconocen. O también toda la información que hay en planes de ordenamiento territorial, donde está hablando de las zonas de conservación, las zonas de protección, donde habla de los parques nacionales, donde habla de las reservas de la biosfera que tiene el país y de la riqueza, pues eso de pronto hay que hacerlo mucho más visible, ¿sí? Es increíble que nosotros no conocemos con mucha fuerza la riqueza que tiene nuestro país en términos, por ejemplo, en regiones como la riqueza natural, social y cultural, ¿sí?, y turística, etcétera, que tiene, por ejemplo, la Amazonía, o que tiene la Orinoquía, o que tiene, etcétera. Un docente en sus procesos de enseñanza tiene como misión propiciar el conocimiento, comprensión y transformación de los entornos naturales, sociales, culturales, políticos y económicos, por supuesto, también. Todos. Es importante visibilizar las investigaciones que están dando cuenta del potencial que hay en la región. Sería un conocimiento científico que llegara de una manera asequible y accesible
al maestro para que él lo introduzca en la escuela. Por supuesto, porque es que insistimos en que las investigaciones científicas son maravillosas y ahí está un conocimiento profundo del territorio. Pero del mismo modo, hay un conocimiento profundo del territorio en las culturas ancestrales y no se está haciendo visible en los procesos de enseñanza. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que visibilizar. Pero hay que visibilizar también lo que los gremios, lo que las entidades territoriales y municipales tienen en su perspectiva de sustentabilidad del territorio. O sea, ¿qué piensan los gremios, por ejemplo, de la importancia de cuidar los ríos y el agua? ¿Qué piensan los gremios en ese sentido? Y por supuesto, ¿qué piensan de lo que está sucediendo en este momento en el país, de que una gran parte de los ríos en Colombia están siendo contaminados por mercurio? Y eso tiene consecuencias gravísimas, por ejemplo, para la seguridad alimentaria, porque los peces se están extinguiendo. Y la gente está consumiendo peces contaminados. Peces contaminados. ¿Qué piensan los gremios y qué piensan las autoridades? ¿Y qué aspectos están, qué acciones están llevando a cabo, ¿sí?, para minimizar esos impactos, por ejemplo, que tiene la ganadería extensiva en los territorios? Y la minería, ¿sí?, que ha sido la gran destructora de los entornos. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de recuperación y de restauración de las zonas que han sido deforestadas? ¿Cómo generar procesos realmente, procesos forestales, ¿sí?, que permitan que las cuencas se recuperen y por tanto el agua sea el bien más preciado de nuestra sociedad? ¿Sí? Esos son aspectos claves de una educación para la sustentabilidad. Pero por supuesto hemos hablado de la necesidad de volver a mirar el territorio. ¿Cómo? También de esa manera, investigando lo que hay escrito, lo que hay en términos de estas entidades, de estas incluso ONGs, organizaciones que tienen conocimientos muy interesantes de las dinámicas propias de los territorios. Pero también los niños y los jóvenes tienen que tener una percepción propia del territorio. Luego hay que generar metodologías que tengan que ver con el conocimiento directo de los niños y los jóvenes frente al propio territorio. ¿Sí? Claro que sí, en ese caso sería, metafóricamente hablando, sería salir del aula a vivenciar ese entorno con todos los sentidos, porque los estudiantes empiezan a desarrollar, nosotros no percibimos sino básicamente a través de la vista y a través del oído, pero los otros sentidos los tenemos dormidos. Es importante que los niños empiecen a saber a reconocer todos los aspectos que tienen que ver con los aromas, con los perfumes, todo lo que tiene que ver con el olfato, en el entorno donde ellos están, perfeccionar el oído. Los indígenas describen y clasifican las aves por el canto, cuando son difíciles de ver en la selva espesa. Los indígenas hablan de las plantas calientes y de las plantas frías, es decir, tienen un desarrollo sensorial que tenemos que recuperar para nuestros niños y por supuesto para el maestro, y eso se logra saliendo del aula, dejando un poquito ese espacio encerrado donde los niños suelen pasar los 12 o 14 mejores años de su vida amarrados a un pupitre y mirando un tablero. Eso hay que cambiarlo. Yo considero que la educación tiene que ser mucho más divertida, porque la educación es para la vida y la vida es en el presente, y los niños tienen que vivir felices y aprender, por ejemplo, que la literatura, las artes, el juego son aspectos muy interesantes, ¿sí? O son pilares muy interesantes para entrar a comprender la dinámica de un territorio. Claro que sí. Yo creo que nadie duda que a través del juego todos aprendemos, que el arte es una forma de representar la realidad, ¿sí? Y que la literatura pues utiliza la metáfora y que la metáfora es fundamento para el desarrollo del pensamiento tanto analógico como divergente.
Porque, claro que sí. porque el pensamiento divergente, porque es que necesitamos propiciar en los niños y en los jóvenes muchas opciones para que resuelvan las múltiples problemáticas que están reconociendo. Y pues el pensamiento analógico, porque es que nosotros siempre aprendemos es en la comparación, maestro. Correcto. Y eso me lleva a pensar también en la posibilidad de que los niños desde muy pequeñitos empiecen a relacionarse con su entorno y construyendo una perspectiva ética, sí, en el sentido de cuidar la naturaleza, de proteger los recursos, y también que los niños perciban sensorialmente su entorno y empiecen a expresarlo a través del arte, de la literatura, a través de la palabra, a través de la imagen, porque una de las cosas fundamentales es que en nuestras escuelas se ha olvidado el juego. Y aquí hay una anécdota que suelo contar yo, y es que no anécdota, sino algo que supe de ese filósofo latinoamericano que se llama Condorito, que cuando Condorito mandó a su sobrino Coné por primera vez al colegio, al regresar le preguntó, bueno, Coné, ¿y qué tal el colegio? Y dijo, no, bueno, pero lo único malo es que hay demasiada clase entre recreo y recreo, porque los niños aprenden en el recreo, sí, aprenden con el juego. Hay profesores que están enseñando figuras geométricas con los espacios donde se juega con canicas, con bolitas de cristal, que enseñan física con el columpio. Es decir, hay muchísimas estrategias para aprender con el juego. Y con los cuentos, maestro. Y hay muchas opciones de llevar a la escuela el cuento, la cultura local, las tradiciones locales, por ejemplo, las tradiciones alimentarias. Los indígenas Huitoto en el Amazonas conocen 76 variedades de yuca. Nosotros miramos en la ciudad en un supermercado y nos parece que no es una sola clase de yuca. Y además ellos conocen una serie de frutas, y como tienen por ejemplo, los macú, que son itinerantes en la selva, ellos hacen un campamento donde comen frutos de palma, diversas plantas, y se quedan allí un tiempo solamente y vuelven a migrar, y las pepas que han botado germinan, y cuando ellos hacen el ciclo, el periplo completo entre 15 y 20 años de rotar por la selva, cuando llegan a ese sitio encuentran que las pepas que habían dejado ya tienen los frutos. Entonces es de una riqueza extraordinaria que se ha perdido por la colonización, por el desconocimiento de esa maravillosa biodiversidad de los entornos. Claro, y un asunto importante también de las pedagogías para la sustentabilidad tiene que ver con ese reconocimiento de las plantas que históricamente fueron el consumo de las comunidades. Claro. Por ejemplo, la región amazónica, plantas, frutos exóticos maravillosos como copuazú, araxá, mirití, esas plantas camu camu, que son plantas que están siendo en este momento otra vez, se han vuelto a visibilizar, sí, para desde ahí generar proyectos de emprendimiento que permitan también propiciar un consumo local. Creo que uno de los aspectos importantes de la sustentabilidad es propiciar consumos locales, ¿sí? y que las comunidades puedan incluso hasta intercambiar productos claro, en las diferentes regiones sin necesidad de meterse en esas economías que no son sustentables. Claro, y sobre todo generar un cambio de conciencia de lo que son los alimentos cotidianos. Nosotros hemos visto, usted lo recuerda muy bien, lugares donde debajo de un árbol de guayaba o de naranjo se pierde la fruta, o el campesino la recoge y la vende para comprar gaseosa. Esa es la conciencia de que hay que cambiar, volver a lo autóctono, al alimento natural, a lo que realmente tiene un valor incluso nutricional muy, muy alto. Bueno, yo creo que esta conversación a lo que nos lleva es a pensar que esa nueva propuesta del biocomercio, que no es otra cosa que aprovechar razonablemente y sustentablemente los recursos del entorno, nos lleva a pensar que en la escuela se pueden generar procesos de emprendimiento a partir de la riqueza de toda nuestra biodiversidad. Y eso tiene que llegar a ser una acción tan grande que permita que nosotros no debamos y no podamos destruir el entorno, por ejemplo, con la minería, con esa extracción exagerada de los recursos naturales como la madera,
ahora esa fiebre que hay del famoso coltán o oro azul le dicen, que es el mineral que están necesitando todos los sistemas informáticos y todos los teléfonos celulares, pues nosotros tenemos que llegar a poner en una balanza qué es lo que importa, qué es lo que vale más. En Santander, a propósito de todo el debate de la minería de oro en el páramo de Santurbán, decían los santanderianos, sin oro se vive, pero sin agua se muere. Entonces hay que poner en la balanza qué es más importante para la vida, la conservación de los recursos naturales con todos los beneficios para nosotros, o una extracción de donde las ganancias no van a llegar a nosotros sino en ínfimas cantidades. Entonces un proceso de estos implica que la escuela empiece a mirar los entornos, los reconozca, identifique las problemáticas y genere unas alternativas pedagógicas donde sean importantísimas la literatura, el arte, la ciencia y el juego, de manera que logremos nosotros realmente formar niños en esa conciencia que pedía James Lovelock, que es el aprovechamiento de toda la gran creatividad del Homo sapiens, del ser humano, para poder hacer de este planeta un lugar hermoso y de nuestro país el país que soñamos.